Hola a todos, este es un tutorial de DMX de ByViewer dirigido hacia la materia de inteligencia artificial, la cual nos dicta el ingeniero Jorge Pincay. Como pudieron haberse dado cuenta, soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Fabra de Manabí, de la ciudad de Manta, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Mi nombre es Jennifer Cedeño y como tema tenemos la creación de soluciones para la creación y consulta de modelos de minería de datos con DMX, tutorial de DMX de MarVasket. El objetivo es crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta, extensiones de minería de datos DMX. Se creará una aplicación personalizada y el objetivo de la aplicación personalizada es poder especificar un conjunto de productos y predecir los productos adicionales que se adquirirán con los productos específicos. A continuación, AdventureGo Cycles utilizará esta información para agregar una característica de sugerencia a su sitio web y también para organizar mejor la forma en que se presenta la información a sus clientes. Entre las herramientas tenemos el Microsoft, el gestor de base de datos SQL Server 2012, la base de datos AdventureGo y SQL Server Data Tools, lo que hemos venido usando en los videos también anteriores. Para este video tenemos 4 lecciones, entre las cuales tenemos la creación de la estructura de minería de la cesta de la compra, agregar modelos de minería a la estructura de minería cesta de la compra, procesar la estructura de minería de los datos de la cesta de la compra y ejecutar las predicciones de la cesta de la compra. Bueno, a continuación vamos a pasar a la práctica. Por tal, nos vamos a ir a SQL Data Tools. Para el video tutorial anterior, respecto a los DMX, pero con ByViewer, bueno, como les dije, nos vamos a ir ahora a la práctica y vamos a ir a la lección de Microsoft que nos brinda para poder realizar este tutorial. Bueno, como primer parte de la lección tenemos la creación de la estructura de minería de la cesta de la compra. Entonces vamos a crear una estructura mini. Si lo recuerdan, este video es muy parecido al anterior, al que hablaba de Boyers. Bueno, entonces tenemos acá, ahora vamos a crear, la estructura, ya no la de ByViewer, sino que vamos a crear ahora la estructura de Market Basket, ¿sí? Copiamos el código y procedemos a ir a SQL Server. Vamos a trabajar sobre la misma base de datos que ya habíamos creado y que incluso ya estaba vinculada con el SQL Data Tools, que fue la de la práctica anterior de ByViewer. Entonces vamos a hacer una nueva consulta dentro de esta base de datos, una consulta de MX, y vamos a ubicar la instrucción que teníamos, que esta instrucción lo que nos dice es que va a crear una estructura de Market Basket, así como creamos, y podemos verla aquí, podemos verla acá, así como creamos la estructura de el modelo de ay no, me fui a otro lado, acá sí, a ver, así como creamos la estructura de ByViewer, así como creamos esta estructura que vemos aquí, vamos a crear ahora la estructura de MarkBasket. Para esto nos pide también que antes de ejecutar guardémoslas con este nombre que nos indica el tutorial. Como es una consulta de MX, la extensión de la misma será DMX. Bueno, vamos a guardar como market
Market Basket Structure, guardamos, y si podemos ver ya mismo al ejecutar, bueno, damos a ejecutar, nos dice que está ejecutando la consulta y que la ejecución de esta ha finalizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a actualizar, refrescar y vamos a ver que ya está creada nuestra nueva estructura. Ya no tenemos solo la estructura de Byte Viewer, sino que también tenemos la estructura de Market Basket, que es la que acabamos de pedir que nos cree con dos claves, ¿no? La order number, 3 campos, order number, modelo y los productos, pero esto, el order number y el modelo son las claves, son claves dentro de esta estructura, ¿no? Y vamos a trabajar con la tabla de productos, la cual va a tener como dentro de la tabla de productos vamos a tener el modelo que va a ser la clave de esa tabla, ¿no? En cambio el order number va a ser la clave de la estructura. Bueno, una vez hecho esto, nos vamos a ir al tutorial nuevamente. Nos dice que ejecutáramos la consulta. Ya, perfecto. Vamos a ir a la siguiente consulta, a la siguiente lección, la lección número 2. ¿Qué nos pedía la lección número 2? Veamos. La lección número 2 nos pedía agregar modelos de la minería de datos a la estructura de minería cesta de la compra. Como podemos ver acá en el SQL, tenemos ya la estructura. Vamos a cerrar este de aquí para que no se confunda. Tenemos la estructura, pero nos falta aún crear los modelos de estas estructuras. Y aquí ven, tenemos la carpeta para la creación de modelos, pero nosotros aún no hemos creado ningún modelo, a diferencia del Byte Viewer, que en el tutorial pasado le creamos estos dos modelos. Lo mismo vamos a hacer ahora acá, otros modelos, pero dentro de la estructura de Market Basket, que es lo que nos pide, lo que nos indica el tutorial. Bueno, como la estructura ya fue creada, como lo dije en el tutorial anterior, la estructura ya fue creada, por eso usamos el create. Ahora lo que vamos a hacer es a alterarla o a modificarla, por eso se usa esta instrucción de alter. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle un modelo a esta estructura. Entonces, agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con el valor predeterminado de mínimo probable. Entonces, para ello, aquí mismo el Microsoft nos da los códigos de SQL, o sea, las instrucciones de SQL para poder hacer esta creación. Si, como ven, les dije, para ello, como ya estaba creada la consulta y vamos a agregar módulos, lo que va a hacer es que va a alterarme, porque va a añadirme un modelo mínimo, va a crear un modelo mínimo, y entonces, como la estructura estaba creada, lo que tiene que hacer ahora es actualizarla o modificarla, que para eso utiliza el alter. Vamos a copiar, nos vamos a ir ahora a SQL, dentro de este mismo, dentro de nuestra misma base de datos, vamos a agregar una nueva consulta de MX y vamos a pegar lo que copiamos al otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos esto de aquí, se lo hizo en el tutorial de minería de bases básico, pero a manera gráfica. Acá lo estamos haciendo ya con código. Si ustedes logran ver, lo estamos haciendo con código. Regresamos al anterior, ¿ya? Entonces, antes de ejecutar, como nos pide acá en el S, nos dice que le guardemos con el nombre de default asociación model extensión DMX. Copiamos el nombre, guardamos, clicamos el nombre y ya se. Perfecto. Ahora vamos a ejecutar esta consulta, ¿no?
está ejecutada, y para comprobar que sea así, que se le agregó el modelo, pues entramos a, bueno, primero hay que actualizar, muchas veces no coge enseguida, hay que refrescar. Estructura de datos, Market Viewer, y aquí ya tenemos el modelo que acabamos de crear con el nombre de Default Association. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos indica que hagamos en el tutorial. Este tutorial está comprendido en dos partes. Este tutorial está comprendido en dos partes. Ya la primera parte era agregar el modelo con un mínimo probable, como podemos ver, como predeterminado. Ahora nos pide que agreguemos un modelo de minería de datos de asociación a la estructura cambiando el valor que ya habíamos dado por predeterminado. Ahora lo vamos a hacer. Aquí nos dice que lo que vamos a hacer es en el explorador. Bueno, eso ya tenemos acá, yo les indico mejor. Aquí tenemos la instrucción que nos dice que es la que va a alterar el modelo, ¿no? Va a alterar la estructura usando el mínimo probable que ya lo creamos anteriormente. Copiamos, nos vamos a SQL Server, no nos olvidamos que tenemos que crear una nueva consulta de MX, pegamos el código, vemos aquí que nos está dando una probabilidad mínima del 0.1%, está definiendo una probabilidad mínima. Entonces, de este valor dentro de la tabla productos, en el campo de modelos, ¿no? Entonces vamos ahora a guardarlo. Para ello, igual que el anterior, vemos el nombre que nos dice modificado, asociación del modelo, porque es una modificación. Ahora le estamos dando una mínima probabilidad de 0.1. Copiamos, nos vamos nuevamente a SQL, pegamos y guardamos. Una vez guardado, pues vamos a ejecutar el código. La consulta del código nos dice que el código fue ejecutado correctamente. Las instrucciones fueron ejecutadas correctamente. Perfecto, veamos qué más perdón. Ya. A ver, como les digo, alteró la estructura de Market Basket, que fue la estructura que acabamos de crear. Le agregó al modelo la modificación de la asociación modificada con sus campos de order by y dentro de la tabla de productos en el modelo, ¿no? Usando la modificación de asociación de Microsoft, la regla de modificación de la regla de asociación de Microsoft, con una probabilidad mínima de 0.1. Entonces ahora vamos a ver qué nos indica. Nos pide que vayamos ahora a la siguiente lección, a la lección número 3. La tengo abierta en el lado de acá. Una vez hecho esto, vamos a leer, vamos a ver qué es que nos pide esta tercera lección. Si recordamos en las diapositivas, pues nos decía que procesa la estructura de minería de datos de la cesta de compra. Dice que en esta lección utilizará la instrucción insert into dentro de la consulta de DMX y las vistas de VA-ASOC, SQL Items, de la base de datos de ejemplo de Adventure World. Recordemos que tenemos una base de datos de Adventure World con la cual hemos estado trabajando desde el inicio respecto a la venta de bicicletas, ¿no? Bueno, aquí nos manda un link, pero no lo vamos a usar porque nosotros ya hicimos eso en el tutorial básico, ¿ya? Bueno, aquí está la instrucción que dice que vamos a utilizar, la instrucción insert into. Nos indica que, a ver, aquí nos dice que dentro, mira, si podemos observar, dentro de esta instrucción tenemos el skip. El skip lo que nos sirve es para omitir las columnas de dato origen que no existen dentro de la estructura de minería de datos. El shape es para la relación de tablas. Y el open query
pues es para definir el origen de datos. Por eso es que nosotros en los videos tutoriales anteriores definimos el origen de datos también que tenemos junto con la conexión de la Venture Works, también que fue usada en SQL Data Tools. Entonces vamos a hacer la tarea, vamos a procesar la estructura de minería de datos de MarketBasket. Para ello nos dan dice que íbamos a usar la instrucción insert into, insertar dentro de esta estructura. Vamos a copiar el código, nos vamos a crear una nueva consulta dentro de la base de datos de MX, pegamos el código que tenemos ahí y vamos a guardarlo tal y como nos ha pedido, con el nombre de Process Market Basket extensión .dmx. Pegamos, guardamos. Como decía que va a usar el Open Query, que si lo recordamos, miren, si les recordamos, nos indicaba perdón, que era para definir los datos de origen. Los datos de origen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es eso. Pero aquí los datos de origen de nosotros no es Adventure World DW, sino que si ustedes recuerdan, nuestro origen de datos es Adventure World DW 2012. Por tanto, aquí nos haría falta por completar esta instrucción, ¿no? Dice que seleccione el número de orden y el modelo de esta tabla ordenados por el número de orden y el modelo. Listo. Shape. Como decían, era para relacionar las tablas. Utiliza el order by para hacer una ordenación dependiendo de un campo. En este caso es el número de orden. Bueno, vamos a ejecutar la instrucción. Bueno, aquí tenemos que esperar un poquito. Vemos que nos ha salido error, que no se tiene permiso. Ya vamos a ver por qué allá. Aquí, igual que la anterior, nos hace falta 2012. Y ejecutamos nuevamente. No tenemos que olvidarnos porque es nuestro origen de datos. Entonces está buscando en los dos, por eso era el error que me salía ahí. Bueno, aquí tenemos que esperar un poquito porque tiene que buscar dentro de las dos bases de datos de la Venture Works. Perdón. Bueno, ahora sí nos dice que la ejecución ha sido finalizada. Entonces, una vez hecho esto, ya nos pide, y una vez ejecutado eso, nos dice que podemos ya irnos a la siguiente elección. Bueno, vamos a ir actualizando, refrescando, porque muchas veces no aparecen por ese mismo detallito que mire, como vean, teníamos las dos estructuras, ¿no? La modificada por defecto y la modificada, que hace rato es por el tema, hace rato no la vimos, por el tema ese de que se tiene que refrescar igual la base de datos por los cambios que se le están haciendo. Bueno, vamos a pasar a la última lección ya, que es la lección 4, yo la tengo abierta acá. Nos dice que la lección 4 se trata de ejecutar las predicciones de la cesta de compra y dentro de esta lección se utilizarán las instrucciones CELES de DMX para crear predicciones basadas en los modelos de asociación que creó o que ya creamos en este caso en la lección 2, que era agregar los modelos de minería de datos de la cesta de la compra. Para crear una consulta de predicción se usa la instrucción CELES de DMX y se agrega una cláusula de predicción join. Para obtener más información, bueno, es que te le pide que para obtener más información puedes visitar este link que ves acá
pero nosotros ya vamos a ir a la instrucción, ¿no? Igual que los anteriores, te van dando paso a paso para el uso. Y ahora vamos a crear la predicción usando el modelo de valor mínimo probable predeterminado, ¿no? El que venía predeterminado. Para ello copiamos la instrucción completa, que es esta que vemos acá. Vamos a copiarla y vamos a pasar esta instrucción a nuestro SQL. No olvidando que tenemos que agregar una nueva consulta de MX. Pegamos acá, vemos si listo, guardamos. Guardamos, ¿con qué nombre la vamos a guardar? Con asociación ASOS de MX. Entonces vamos a guardar. Guardamos y ejecutamos, ¿no? Tenemos aquí, ya nos da una ejecución. Una probabilidad, un ajuste de probabilidad. A ver, seleccionamos, hacemos la unión con estos campos del modelo como modelo y como productos, ¿no? Si podemos ver, ya, acá esta parte de aquí, incluso nos decía acá en el que aquí el Predict Default Association Product Include State podría incluir solamente el nombre de la columna producto, pero si utiliza la función predict de MX puede limitar el número de artículos devueltos por el algoritmo 3, por eso el valor que vemos acá, que es de 3. También puede usar include states, que devuelve la compatibilidad de probabilidad, la de probabilidad ajustada con cada producto. ¿Para qué nos ayuda esto? Nos ayuda a valorar la precisión de la predicción, porque recordemos que esto es una predicción, ¿no? Por eso incluso tenemos acá el valor de predicción. Listo. Ahora vamos con esta lección consta de más partes, entonces ya ejecutamos la primera. Ahora vamos a crear una predicción usando un modelo con el valor de 0.1 para una probabilidad mínima. Entonces dice que como está por parte, esta instrucción de aquí se utiliza la instrucción unión para especificar 3 productos que se deben incluir en el carro de la compra. Recuerden que esto es para el carro de la compra. Entonces, junto con los artículos provistos de la columna de modelo de la instrucción de select, corresponde a la columna incluida de la tabla de los artículos añadidos o anidadas. Entonces, ahora la instrucción completa viene a ser esta, que es la que vamos a pasar ahora a nuestra base de datos con una consulta de DMX. Copiamos la instrucción, nos pide que la guardemos con el nombre de predicción de asociación modificada. Recordemos que la anterior era predeterminada, esta va a ser modificada a un valor mínimo de probabilidad de 1, por eso se la guarda así, ¿no? Ejecutamos. Veamos aquí por qué me sale Natural Prediction. Aquí creo que es ahí sí, estaba mal la descripción. Aquí podemos ver, al igual que la anterior,
los valores, vamos un poco como a comparar el modificado con el anterior, que si mal no lo recuerdo era asociación de predicción. A ver, vamos a SQL, aquí está, este con este, están los dos valores. Podemos notar si, porque igual también los campos son diferentes, si podemos ver, se me fue. Si podemos ver los campos igual, pero con la predicción cambia, ¿no? Porque está trabajando aquí está pidiendo de la asociación por defecto en el primer caso, y en la modificada está pidiendo por la asociación modificada, que ya trabajaba con el 0.1%. Por eso también el cambio de valores. Y aquí vemos la botella de agua 4.076, y trabajamos con valores de predicción, entonces por eso cambian los datos del modelo, ¿no? Como decía, estos son por las asociaciones de predicción, las que vienen predeterminadas por defecto, y acá dándole con la modificada, que si recordamos en el anterior era de 0.1. Bueno, ¿qué más? Eso ha sido todo para este tutorial. Este ha sido todo el tutorial de, de MX, de Market, de Market Basket. Gracias por su atención. Nos vemos.